Argentina hoy podría ser escenario de manifestaciones que han sido convocadas a través de las redes sociales. Esto es lo que sabemos, que obedecen a la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Hay denuncias que señalan lavado de dinero en algunos círculos cercanos al poder. El llamado a la huelga podría extenderse durante 72 horas. Aclaremos más sobre este asunto con José Manuel Rodríguez, nuestro compañero, quien ya se encuentra en los estudios de CNN allá en Buenos Aires. José Manuel, buenos días. ¿Por qué este tema? Por este tema la presidenta ya fue objeto de otro cacerolazo, ¿verdad? No, Lucía, no es exactamente así. Este es un cacerolazo que se da por descontento de distintas políticas del gobierno. El año pasado se realizaron una serie de cacerolazos en el transcurso del año 2012, a contar desde mayo, y el más grande fue el día 8 de noviembre. Ahora, este es el primer cacerolazo del año que se da en un contexto diferente, justamente cuando el gobierno está promoviendo una reforma para democratizar la justicia. Alguna gente puede que proteste, digamos, porque está en contra de este proyecto de ley que busca crear tribunales de casación, que busca de alguna manera limitar las medidas cautelares o los recursos de amparos, y que también pretende que el Consejo de la Magistratura, que es la instancia que remueve o digamos, elige jueces, sea elegido por el voto popular. Algunos creen que el Poder Judicial podría perder su independencia frente al Poder Legislativo. Algunos protestarán por esta razón, algunos estarán molestos por la denuncia que hizo el periodista Jorge Lanata de que un empresario ligado a los K habría sacado 55 millones de euros fuera del país de manera ilegítima, lo cual le están investigando justamente los tribunales de justicia. Pero la gente acá, tal como el año pasado, protesta por supuesta corrupción, por inseguridad, por que la presidenta no vuelva a intentar o no intente habilitarse para un nuevo mandato. Protestan por razones económicas, por las restricciones cambiarias que existen, por la inflación de un 30%, por una multiplicidad de razones. Cada persona protesta por diferentes razones, lo veremos en el transcurso de esta noche, y la verdad es que esto comenzó como manifestaciones ciudadanas, y este año, como es un año electoral, se ha plegado justamente la oposición, que pretende de alguna manera capitalizar de estos cacerolazos alguna rédito electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre. Lucía. Normalmente la presidenta Fernández no dialoga con la prensa, ella sencillamente emite información porque no da conferencias, ni entrevistas, ni cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿ha dicho algo ya sobre esta convocatoria, este nuevo cacerolazo? No, la presidenta está en Caracas, en este minuto está viajando a Caracas, Venezuela, en este momento. De hecho, cuando ocurren estos cacerolazos, Lucía, en la Casa Rosada, porque va a suceder en la Plaza de Mayo, la Plaza Rosada, la Casa Rosada está absolutamente oscura cuando ocurre ello, y el día siguiente siempre hay algunos comentaristas del gobierno, algún senador afín al gobierno o algún funcionario de gobierno que hace algún tipo de comentario sobre, digamos, el tenor de esta manifestación. Se espera, por supuesto, que mañana alguien del gobierno se pronuncie, dependiendo del éxito o no de esta convocatoria que se espera para la noche, pero que se cree que va a ser bastante multitudinaria. La Plaza de Mayo caben unas 120, 140 mil personas. Los organizadores nos han dicho que esperan por lo menos tener a más de la mitad de la Plaza de Mayo llena, así es que vamos a estar en los distintos shows de CNN en el transcurso de la tarde, cubriendo justamente desde ahí, desde la Plaza de Mayo, estas manifestaciones, esta primera manifestación bastante grande, este cacerolazo contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lucía. Pues le llegarán por larga distancia los cacerolazos. Manuel, gracias por tu informe desde CNN en Buenos Aires. Y bueno, a la luz de la discusión sobre la reforma inmigratoria en temas de seguridad, pues está destacando, entre otros, los requisitos que tendrán que tomarse en cuenta los legisladores para aprobar este proyecto. Y esto significará algunos cambios en políticas de tránsito en la frontera, quizá, y hasta verificaciones especiales. Para conversar sobre esto, me acompaña vía Skype desde Phoenix, Arizona, el abogado Ezequiel Hernández. Muy buenos días, abogado. Gusto en saludarlo. Buenos días, Lucía. ¿En dónde podríamos ver este primer impacto? Bueno, como se vio ya ayer, uno de los problemas que estamos viendo, o uno de los temas que estamos viendo con la reforma, es de que está fuertemente basada en la seguridad de la frontera y el proteger toda la franja fronteriza. Se habla también de tener una muralla en la pared construida y tener la vigilancia al más del 90%, por lo menos en 5
y ya tener un sistema concreto en 10 años. Entonces, yo creo que ahí vamos a empezar con la política en términos de la discusión de cómo y a dónde va a llegar esta reforma migratoria. Ya los otros pues espacios de la reforma en términos de quién califica serán los más fuertes después de que los congresistas, especialmente los republicanos, estén satisfechos con lo que se ve en términos de seguridad. Bueno, eso al que están tratando de llegar a acuerdo ambos partidos, ¿no? El grupo del grupo de los 8, son 4 demócratas y 4 republicanos, pero los monitores, por ejemplo, biométricos, la verificación de elegibilidad para trabajar en el país, pues me parecen ideas buenas, pero costosas, realizables, sin embargo, ¿cómo tener control sobre quienes están en el país ya con permisos vencidos y cómo impedirles el regreso al país si por alguna razón estuvieran en este momento fuera? Bueno, en lo que se está hablando, primeramente es el tener un control y sistema de visas para entrar y salir. Eso será al futuro después de que esta reforma pase. Las personas que ya existen aquí, lo que se está hablando es tener un proceso donde las personas se pueden registrar para tomar un estatus provisional, el cual incluiría tener las huellas dactilares y ver quién califica y destituir o no a darles estatus provisional a personas que tengan pues ya un récord penal. Allá después de que se identifiquen todas las personas con ese estatus provisional, dependiendo de quién son y dónde están, pueden ya después utilizar ese permiso para poder viajar, entrar y salir, y así es como pretenden pues tener ya un flujo de gente que entre a los Estados Unidos y salga a sus países de origen legalmente en los Estados Unidos. Abogado, una pregunta más. Se habla mucho de los permisos para los programas de trabajo temporal, para que venga gente, por ejemplo, a laborar en el campo, en fin, pero hay muchos inmigrantes que están en este momento en una situación irregular en el país, que están precisamente trabajando en el campo. ¿Qué se haría con ellos? Bueno, esas son dos partes. Una, la parte de las personas que están ya en los Estados Unidos indocumentada, y completamente separada es los trabajadores adicionales que se requieren mucho más de 55,000 personas, visas que se están dando. Se estima que hay 80,000 personas o más de eso trabajando indocumentadamente. Así es que, aparte de las personas que están aquí adentro trabajando en el campo agrícola, los cuales recibirán lo que se llama una tarjeta azul, todavía está la visa H2A, la cual aumentaría el número de personas que trabajan, pero solo limitadas al campo. Aparte de ellos son las personas que están con estatus irregular, que no trabajan en esa industria. Abogado, como siempre, le agradecemos mucho su orientación en estos asuntos de inmigración. Es el abogado Ezequiel Hernández conversando con nosotros desde Phoenix, Arizona. El director de epidemiología del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, el doctor Zheng Wang, asegura que el 40% de las personas contagiadas con la nueva cepa de gripe aviar no tuvieron un contacto reciente con aves. Sin embargo, el origen del contagio sigue sin ser detectado. Esta versión del doctor Zhang surge a la par con un total de 83 personas contagiadas, 17 de las cuales han fallecido. Invitamos por esto hoy al doctor Carlos del Río, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Emory. Le agradecemos mucho, doctor, que haya aceptado conversar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Buenos días, Lucía, ¿cómo está? Habiendo escuchado lo que comentaba yo, lo que dijo el doctor Wang ahí en China, ¿cuál podría ser el origen de este contacto? Bueno, mire, hay varias posibilidades. La primera es que puede haber contagio con aerosoles que están en los mercados, es decir, no necesariamente el contacto con las aves, sino que haya habido aerosolización de los materiales, puede haber contacto con otros animales, pero debemos de considerar la posibilidad de que exista ya transmisión de humano a humano. Este nuevo virus ha adquirido las capacidades para infectar a células humanas y para sobrevivir a la temperatura del ser humano. El ser humano tiene una temperatura más baja que las aves, 37 grados centígrados versus 42 de las aves. Es por ello que existe la preocupación de que exista transmisión humano-humano, y eso, para que ocurra una pandemia de influenza se requieren tres cosas. La primera, se requiere que surja una nueva cepa, este es el caso. La segunda es que exista transmisión de humano-humano, y esa es la preocupación que existe en este momento. Entonces, obviamente hay preocupación y se está haciendo la investigación necesaria, pero yo pensaría que esto es una posibilidad y que es algo que debemos de mantenernos atentos. Fíjese, doctor, habría que menciona ahorita la cuestión del contacto de humano a humano como característica para que surgiera una pandemia.
me está llegando un informe precisamente de las autoridades chinas que confirman que 3 de los miembros de una misma familia están entre el grupo de contagiados. ¿Esto podría reforzar esta posibilidad de la que usted está hablando? Absolutamente, eso podría reforzarlo, pero también podría ser que tuviera una exposición común, ¿no? Es decir, si en la misma familia todos fueron a un mercado o todos tuvieron contacto con una ave juntas, pues es muy posible que ocurra un contagio de esa manera. Entonces, esto no lo confirma, pero definitivamente lo hace sospechoso. Oiga, y de ser así, ¿a qué nos estamos enfrentando, doctor? Bueno, la influenza ha tenido pandemias rutinariamente, es algo que yo no le puedo decir cuándo va a ocurrir una pandemia de influenza, pero podemos asegurar que va a ocurrir una. Todos recordamos la pandemia que surgió en el 2009, que empezó en México y después se diseminó por el mundo. Sí. Yo creo que puede ocurrir una pandemia similar, o puede ser un brote mucho menor, o puede ser... Realmente, si hay algo que hemos aprendido con la influenza, es que predecir no es posible. Ahora, la característica del mundo actual, ¿no? El mundo globalizado, pues nos facilita la migración de virus como el H7N9, ¿no? Absolutamente. Usted puede amanecer en Beijing y en la noche estar durmiendo en su casa en Los Ángeles o en Europa. Entonces tenemos un mundo donde la gente viaja mucho, donde es fácil estar en un lugar en la mañana y otro lugar en la noche, y por tanto la transmisión es muy posible. Lo que necesitamos hacer son varias cosas. La primera, a nivel mundial hay mucho estado de alerta. La Organización Mundial de la Salud, el CDC en Estados Unidos, en China están trabajando muy fuerte en esto. Hay que obviamente aumentar la vigilancia epidemiológica a nivel mundial. Hay que desarrollar pruebas diagnósticas para este virus. Sabemos que este virus hoy por hoy es sensible a los antivirales disponibles. Y finalmente pues hay que desarrollar una vacuna. Y esas son las actividades que se están llevando a cabo entre gobiernos, autoridades internacionales y la industria. Y me imagino que sin ser médico puedo decir que lavarse las manos con frecuencia y taparse la boca al toser pueden ser precauciones básicas, por lo menos para disminuir nuestros riesgos, ¿no? Y la otra cosa que yo le digo a la gente es que si usted tiene gripa o está enfermo, no salga a trabajar, no salga al súper, quédese en su casa, por favor. El aislamiento, lo que llamamos el distanciamiento social es muy importante. Muchísimas gracias, doctor Carlos del Río, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Emory. Gracias por ponernos al tanto sobre la situación con esta cepa